Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Yo estoy hoy pues súper feliz porque me encuentro con un joven que está dedicando su vida a ayudar a otros a través de la información y me encuentro con el doctor Francisco Taveras, neurólogo y epileptólogo. Hola. Hola, un placer y gracias por la invitación. Un placer para mí recibirle en Caja Verde y hago la acotación de joven porque se ve joven, ciertamente, quizás más de la edad que tiene, pero me siento muy orgullosa como joven, valga la redundancia, de que, bueno, de que se ha esforzado por informar y por especializarse en un área que quizás para muchos, pues, ubican a personas mayores para hablar sobre la epilepsia o para especializarse en la epilepsia, mejor dicho. Sí, así es, muchas gracias. Realmente sí me lo dicen todos los días los pacientes, usualmente en un inicio se tienden como a impactar, como este va a ser el doctor, o siempre cuando ven mi nombre pensaban que era un doctor más adulto. Pero sí, yo me preparé precisamente en epilepsia. En un inicio estudié medicina, luego me especialicé en medicina interna. Y luego de esto hice 3 años de neurología aquí en Santo Domingo, en el Hospital Salvador Begotier. Y luego fui a la Ciudad de México y estudié epileptología clínica para dedicarme a lo que más me apasiona, que es la epilepsia. Ha aprovechado muchísimo el tiempo y aquí quiero hacer un paréntesis justamente para que me le dé un incentivo a esos chicos que están en sus hogares que quizás no saben cómo lidiar con ese factor de que cuando personas lo ven le dicen, ay, eres muy joven, creo que no estás capacitado para el área, para que me le dé un incentivito que yo sé que a veces uno como que eso lo Sí. pone un poquito triste. Sí, claro. Lo primero que yo les recomiendo siempre es que hablen con su trabajo. O sea, la mayor confianza que te puede dar a lo que tú te dedicas, independientemente tú seas joven o no, es que tú hagas el trabajo bien hecho. Y yo pienso que todos mis pacientes hasta el momento se han sentido conformes, ya sea por el trato que les doy, trato de siempre explicarles acerca de la enfermedad y cómo va a ser el proceso del diagnóstico y el manejo. Yo pienso que esa confianza que les doy a mis pacientes es lo que ayuda más a sobrellevar tal vez la juventud. Tal vez no tenemos la experiencia de personas más adultas, pero yo siento que con estudios y dedicándole tiempo a lo que te dedicas es lo que más provechoso puede y beneficiar a la persona a la que tú le ofreces el servicio. Y ahí le dan solamente es un número y no representa nada. Así es así. ¿Por qué elegir esta especialización? Mira, la epilepsia siempre ha sido el área de la neurología que más me interesó. En un inicio me decidí por estudiar medicina, mis padres ambos son médicos y quizás en cierto modo eso me incentivó a estudiar medicina. ¿Cuál es la especialización de ellos? No, ellos son médicos generales, Ok. son muy buenos a pesar de ser médicos generales, se dedican a la atención primaria. Entonces ellos básicamente, tal vez de una manera indirecta, me motivaron. Y ya en la carrera me di cuenta que el área de la medicina que más me gustaba era lo clínico, la medicina interna, que es lo que más se dedica es al diagnóstico de enfermedades clínicas. Y ya en medicina interna me di cuenta que la neurología, que es al área que se dedica al sistema nervioso, al cerebro, pues era lo que más me apasionaba y de esta la epilepsia. La epilepsia fue una enfermedad que desde un momento me interesó, la vida de los pacientes y qué impacto yo pudiera crear para mejorarlos. ¿Y ha tenido alguna referencia para seguir este camino de especialización en la medicina? Bueno, una referencia, yo lo que hice fue que cuando estaba en neurología, roté un tiempo en México, una rotación de un mes, y ahí fue que me di cuenta que podía seguir tal vez los pasos de médicos epileptólogos. Aquí en el país hay muchos médicos, neurólogos muy buenos y también que se dedican a la epilepsia, y gracias a ellos también pude tomar ese camino. Pues qué bien. ¿Qué es la epilepsia para ese dominicano de a pie que quizás Sí, no maneja esos términos, que es la gran sí, mayoría, y de claro. una manera bastante aplatanada? ¿Cómo podríamos definir esa enfermedad? Sí, mira, antes de definir la epilepsia yo siempre digo que hay que identificarla como un problema
como un impacto social en todo el mundo. Es considerada como la enfermedad neurológica crónica más frecuente a nivel mundial. Incluso es más frecuente que enfermedades tan conocidas como la enfermedad de Parkinson. Y vamos a ver que la epilepsia aproximadamente afecta a 65 millones de personas. Bastante alto en todo ese. el mundo, así es. De eso se dice que aproximadamente 5 millones de personas viven con epilepsia en toda Latinoamérica. Y la epilepsia es una enfermedad neurológica en la cual el paciente tiene la predisposición a sufrir las llamadas crisis epilépticas. Y lo que pasa es que hay una anormalidad en las neuronas. Las neuronas son las células cerebrales y cuando estas actúan en una manera anormal y excesiva pueden generar las crisis epilépticas. Y esas crisis son los síntomas o signos que se presentan de manera transitoria por esa actividad anormal de las neuronas. Y la forma en que se manifiesta va a ser diferente en cada paciente dependiendo del área del cerebro en la cual se ve afectada. Por ejemplo, cuando uno piensa en epilepsia rápidamente, lo que le llega a la imagen es una persona que le da una convulsión y cae al piso. Así es. Sí. Quiere decir que no todo el mundo le da de esa forma. Así es, sí. A veces es un poco difícil explicar a los pacientes esto, porque tengo varios pacientes que tienen diferentes tipos de crisis y culturalmente pensamos que solamente una crisis o una convulsión es cuando cae, se pone duro, tiene movimientos, pero no, hay diferentes tipos. Hay crisis que son focales, crisis generalizadas, y eso va a depender del lugar donde inicie. O sea, hay crisis que inician en un punto del cerebro y se quedan localmente, puede hacer que se extiendan, pero en una red neuronal que es muy local. Y aquellas crisis que se extienden más hacia ambos hemisferios es lo que usualmente vemos, que cuando ya tiene una generalización es cuando se produce esa crisis aparatosa, que el paciente cae, que se pone rígido, que tiene movimientos involuntarios, pero hay múltiples variedades de crisis. Y de manera a accionar, ¿cómo podríamos identificar otro tipo de crisis de epilepsia que no sea la que culturalmente la mayoría conocemos? Sí, mira, una crisis que yo siempre les explico a los padres, que suele ocurrir en la edad escolar, son las crisis de ausencia, en la cual muchas veces el profesor se queja que el niño no está prestando atención, que no le está yendo bien en el colegio, no está haciendo las tareas. Y lo que pasa es que el paciente se desconecta, usualmente suele presentar una alteración de la conciencia, una desconexión del medio, de lo que le rodea. Se queda en el limbo, he escuchado mucho esa palabra, que el niño se queda en el limbo. Hace una desconexión y suele ocurrir en segundos, usualmente no sobrepasa el minuto. El niño puede tener un ligero parpadeo, un ligero movimiento de los labios y eso es una crisis. Y cada vez que esto ocurre va afectando a neuronas de su cerebro. Eso, por decirte es una crisis común que puede ocurrir en la infancia. También existen crisis como las mioclonías, que corresponden a pequeñas sacudidas de extremidades, que estas son otro tipo de crisis epilépticas que pueden ocurrir en diferentes etapas, principalmente en las epilepsias generalizadas. Pueden ocurrir en la infancia, en los adolescentes y muchas veces no se le presta atención a ese tipo de eventos. A veces cuando escuchan un ruido fuerte presentan una sacudida involuntaria y eso sí hay que investigarlo porque también es un tipo de crisis. Veo que hay diferentes formas en que la epilepsia se muestra, pero uno como padre, como hermano, como hijo, ¿cómo uno podría saber de que su familiar está en un estado donde ya uno debe llevarlo a un neurólogo y sobre todo identificar de qué es epilepsia? Sí, claro. Yo siempre le digo a los cuidadores que cuando ustedes notan que ocurre algo que no es usualmente lo normal, que está ocurriendo en la vida del paciente, ya sea algún evento que sea esporádico, que lo note que esté ocurriendo, por ejemplo, esas desconexiones, esas sacudidas, o sea, son eventos que cotidianamente no lo vemos en una persona que no vive con epilepsia. Entonces, inmediatamente tengan esos datos de alerta, si hay que prestar atención, indagar en el momento en el que le está pasando, o sea, si el niño tiene una ausencia o está desconectado, hablarle, a ver cómo reacciona en ese momento, qué está pasando, cuando pase preguntarle qué se siente y claro, y siempre si notamos esos signos
llevarlo a una visita médica para poder identificarse. No minimizar, esa Exacto. sería pues la palabra clave en este sentido. Nos vamos a una pausa, pero al retornar hablaremos más sobre la epilepsia, así que no se muevan de la caja verde. Estamos de vuelta en Caja Verde, nos encontramos con el doctor Francisco Taveras, neurólogo y epileptólogo. Y bueno, ahí entra la pregunta de si la epilepsia es hereditaria, si puede comenzarte quizá no en la niñez y luego en la adolescencia. ¿Cómo es ese proceso de Sí, evolución de mira, esa enfermedad? es muy interesante la pregunta. Primero tenemos que reconocer que en un 60 a un 70% no encontramos la causa. Es mucho y apenas en un 30% es que podemos identificar cuál es la causa que Wow, estamos lo hablando está de ocasionando. unos porcentajes bastante Sí, altos. sí, es así. Hay diferentes motivos por el cual la persona puede vivir con epilepsia. Se dice que aquellos porcentajes que no se encuentran es por tal vez mutaciones genéticas que aún no se han determinado, alteraciones genéticas. En los niños, principalmente, causas a tomar en cuenta es la asfixia neonatal o hipoxia al momento del parto. O sea, hay algún problema en el parto, si se retrasa o dura mucho tiempo para recibir oxígeno, esto puede provocar daño a nivel de su cerebro y crear predisposición a presentar epilepsia. También en la etapa del desarrollo, sabemos que cuando se va formando el cerebro pueden ocurrir ciertas lesiones o alteraciones cerebrales que pueden tener predisposición a la epilepsia. También los tumores cerebrales, los eventos cerebrovasculares, siempre cuando un adulto... Eso puede desencadenar a que comience a sufrir de epilepsia. Sí, así es. De hecho es considerado como un tipo de epilepsia, epilepsia estructural, que es cuando ya tenemos una lesión a nivel cerebral. Siempre que un adulto, o sea, ya en su etapa de adulto, empieza a tener crisis epilépticas, hay que investigar muy a fondo porque es muy probable que haya una lesión estructural que no estaba antes. Y en este punto de vista siempre pensar en eventos cerebrovasculares que pudieran estar ocasionando. También una de las principales causas de epilepsia ya adquirida en la etapa adulta es la neurocisticercosis, que es una parasitosis que puede afectar al sistema nervioso central y en países en vías de desarrollo es muy común porque es algo que se obtiene por ingerir carne de cerdo en mal estado o mal cocinada, como los parásitos. Y también tenemos que hay causas que son las generalizadas, que son en su mayoría son genéticas, otras son por anomalías a nivel también del cerebro que tienden a producir encefalopatías, o sea, daño neurológico, y estas son las que son un poquito más difíciles de tratar porque se acompaña de deterioro cognitivo, o sea, el paciente tiene dificultad en el aprendizaje, se le dificulta expresarse, aprender cosas nuevas y este tipo de epilepsia suele ser difícil tratar, muchas veces requiriendo politerapia o el uso de varios fármacos. Justamente ahí en esa parte, ya luego de que una persona haya sido diagnosticada con epilepsia, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, mira. Primero el diagnóstico es clínico, o sea, nosotros hacemos un diagnóstico en la mayoría del porcentaje por lo que nos dice el paciente, o sea, en medicina usamos lo que es la semiología para nosotros identificar las características de un cuadro clínico determinado. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la parte clínica, usamos estudios para poder, vamos a decir así, darle más sensibilidad o especificidad a ese diagnóstico. Usamos lo que es el electroencefalograma. El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro. Hay algunos que requieren un convencional, que es el que dura 30 minutos, y otros requieren ya un video electroencefalograma más profundo. que es más avanzado porque dura más tiempo
y a veces queremos obtener una crisis, o sea, que el paciente tenga una crisis grabándola. Para saber cómo el cerebro está reaccionando. Para saber cómo es el cerebro, dónde inició la crisis, ver cómo es toda la clínica para poder ya etiquetar un diagnóstico. O sea, que yo diría que no hay un tiempo exacto para nosotros establecer un diagnóstico. Hay pacientes que el primer día tú lo logras, hay pacientes que es un proceso largo, que incluso depende de cómo va evolucionando la enfermedad. Y también otro método de diagnóstico que usamos mucho es las neuroimágenes, tanto la resonancia magnética y el PET. Son estudios de imágenes que nosotros tomamos en cuenta en el momento de investigar a un paciente. Y doctor, ¿se puede dar el caso, por ejemplo, una persona de las lluvias de ideas que tengo de preguntas para hacerle, me dice de que cuando era niña tuvo una convulsión, sin embargo, ya tiene ahora 33, 34 años, no se ha vuelto a repetir? ¿Se puede dar ese tipo de caso? ¿Fue eso epilepsia que le dio, si se pudiese decir? Sí, mira, hay un porcentaje de personas que no tienen epilepsia y tienen crisis o convulsiones, como popularmente se le llama. Para nosotros hacer el diagnóstico de epilepsia tenemos que tener dos crisis, dos convulsiones separadas de 24 horas. O sea, un solo evento no es necesario, no necesariamente quiere decir que sea epilepsia, al menos que tú encuentres una causa estructural en el cerebro que haya una predisposición para tener esas crisis. O sea que sí hay muchas personas que en la etapa de la niñez, ya sea por un proceso febril antes de los 5 años, tienen convulsiones. Esta persona me dijo que fue de un pique, que su mamá le dice que ella tenía mucha rabia y que comenzó a convulsionar. A veces hay factores emocionales que pueden producir cuadros que son parecidos a epilepsia, pero no lo son. Y ese tipo de eventos hay que aprenderlo a diferenciar, y precisamente en el área de la epileptología nosotros aprendemos a determinar qué es uno y qué otro. Habría que ver bien cómo fue el evento, pero sí, una persona que no tiene epilepsia puede en algún momento de su vida tener una convulsión por algún factor desencadenante, como procesos infecciosos, la fiebre en la etapa de la infancia, y así sucesivamente trastornos metabólicos como la hipoglicemia, crisis hipertensivas, pueden producir convulsiones, pero no necesariamente desarrollar una epilepsia. Mira, bastante interesante, sobre todo resaltar esa parte de quizá ella cuando niña le dio y la mamá todavía tiene 34 años y ese sustico de que no sabe si fue o no fue epilepsia. La epilepsia en las embarazadas. ¿Cómo se hace este proceso, sobre todo a sabiendas de que las embarazadas hay muchos fármacos que no pueden tomar justamente por su condición? Sí, mira, es uno de los temas más difíciles, se pudiera decir, de planificación. Para el epileptólogo es uno de los grandes retos. Es un reto. Sí, realmente sí. Incluso hay libros solo de eso, de epilepsia en embarazada. Lo que pasa es que muchos de los fármacos antiepilépticos que usamos actualmente pueden producir daño a nivel del feto, daño a nivel del bebé, y pudieran producir anomalías congénitas por trastornos del tubo neural, problemas cardíacos pueden producir. Pero yo digo que la clave en esto es siempre, si tenemos una paciente conocida con epilepsia y ella quiere quedar embarazada, tiene que planificarlo, siempre comentarlo con su médico y lograr el punto de control más exacto o el mejor momento, o sea, en libertad de crisis, y el epileptólogo decide en ese momento si es necesario cambiar al antiepiléptico que sea más seguro para el feto y para la madre, y si es beneficioso hacerlo, porque siempre se ha demostrado algo. No es idóneo o no se recomienda que cuando una embarazada que haya sido diagnosticada con epilepsia deje de usar los antiepilépticos, porque el riesgo es mayor. Primero, porque aumenta el riesgo de convulsiones en el embarazo y puede producir daños tanto para la madre como para el bebé. Los bebés se ven muy afectados si hay crisis epiléptica. Entonces, la clave está en planificarlo antes. O sea, si la madre quiere quedar, la joven, la paciente quiere quedar embarazada, tiene que comentarlo a su médico, ellos hacen un plan. Mira, tú estás estable, podemos aumentar la dosis de este medicamento, vamos a cambiarlo a este, que es más seguro para ti y para el feto, y así sucesivamente. Un trabajo en conjunto debería de ser entre el ginecólogo y en este caso su epileptólogo. Sí, mira, eso es bueno a tomar en cuenta. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve.
vuelta en Caja Verde. Y bueno, ahí me surge la pregunta, luego de conocer la epilepsia en los niños, la epilepsia en las embarazadas, una persona que ya haya sido diagnosticada con epilepsia, ¿puede seguir con su vida normal? ¿Qué es lo que no debe hacer? Sobre todo de que hay muchas cosas que podríamos ver en internet que en muchas ocasiones nos desinforman. Y es que leí por ahí que los epilépticos no pueden manejar. ¿Qué va tanto de cierto todo eso? Sí, mira, yo le digo siempre a mis pacientes que con control de crisis se puede tener una vida completamente normal. Hay factores que hay que evitarlos siempre porque se han demostrado que son factores desencadenantes de crisis. Por ejemplo, la ingesta de bebidas alcohólicas, no debe. No las recomiendo. Bueno, me imagino que por el proceso que como están tomando siempre fármacos. Exacto. Pueden interactuar medicamentoso y también el alcohol es un excitador y bueno, el alcohol puede actuar a nivel del sistema nervioso central y es una enfermedad del sistema nervioso central, o sea que estarían compitiendo. Pudiera, exacto. El tabaco, o sea, fumar, yo no lo recomiendo. Estrés, o sea, los pacientes tienen que tratar de evitar el estrés. Eso es difícil. Es difícil, yo siempre les recomiendo que busquen actividades para relajarse. Porque el estrés y el insomnio combinados son los principales factores de riesgo que pueden desencadenar crisis. Entonces, con la parte del manejar, si el paciente ya está controlado, si no está presentando crisis con la medicación, sí está permitido. Pero en una primera crisis, en la etapa adulta, incluso en los países como Estados Unidos y Canadá, se da un tiempo en el cual se retira la licencia de conducir a la persona porque es un riesgo tanto para él como para los demás. Entonces se da un tiempo de incluso hasta 6 meses, se espera que el paciente ya esté con la medicación, que esté controlado y ya les regresan eso es por allá, por aquí debería ser el mismo paciente quien tome esa decisión para cuidarse y para cuidar a los demás. Exacto, por aquí siempre el médico tiene que informarle al paciente, mira, yo no te recomiendo en este momento que manejes, ya cuando más adelante esté controlado con tal medicación, ahí sí ya yo te aviso cuando es seguro hacerlo. Mira, quiere decir de que parte ahí también de la responsabilidad que tiene cada quien, no solamente con él y con su vida y con su salud, sino también con el entorno. Doctor, es imprescindible no hablar de las redes sociales hoy en día y sobre todo de que los médicos, pues a buena hora han invadido las redes sociales para informar a aquellos que quizás hablan desde su experiencia, pero en muchas ocasiones desinforman. ¿Qué tal ha sido el impacto de las redes sociales y sobre todo que ahí fue que nosotros en Caja Verde lo encontramos, de informar sobre esa enfermedad que la gente la ubica simplemente a convulsiones y no sabe todas esas ramificaciones que podría llevar esa enfermedad? Sí, mira, yo pienso que las redes sociales actualmente representan el medio actual que más impacto tiene en los jóvenes y creo que definitivamente hay que aprovecharla. O sea, es algo fácil de utilizar para nosotros y es algo rápido y siempre tratar de dar la información correcta, porque a veces podemos crear un impacto tanto como lo podemos hacer positivo, pero también negativo, claro, si lo hacemos. La desinformación lamentablemente se propaga un poquito más que la información. Es así. Pero siempre yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que los médicos debemos también, a pesar de incentivar en nuestras consultas, también debemos incentivar usando las redes sociales, dado que hay un público que tal vez no son pacientes, pero son cuidadores, tienen familiares que tienen una enfermedad tal y necesitan tener información al respecto, como qué hacer ante una situación, si estamos sospechando de algo, a dónde acudir y así sucesivamente. Es un medio que lo tenemos aquí en el momento y hay que usarlo. ¿Qué ha sido lo más gratificante de todos estos años de carrera y de todos esos pacientes tratados que podría resaltar?
Bueno, lo más gratificante es cuando los pacientes, precisamente luego de tratarlos, ya sea pacientes hospitalizados, pacientes que estaban muy descompensados porque tenían muchas crisis, presentan una notable mejoría, porque con el control de crisis ustedes no se imaginan el impacto que crea en el ambiente familiar. Sí, porque todo el mundo sufre Sí, también. sí, así es. Las crisis generan un impacto tan importante que afecta tanto la economía de la familia, se ve afectado desde el punto de vista psicológico, incluso psiquiátrico. Un 50% de los pacientes llegan a sufrir ansiedad, 25% depresión. Entonces, cuando yo veo ya que mis pacientes han superado esa etapa, que se controlan, siento que es lo más gratificante realmente. ¿Dónde pueden encontrarlo, doctor? Primero pueden visitar mis redes en Instagram y Facebook. Bastante informativas que son. Así es. Así que no importa si usted no tenga epilepsia, yo creo que la información no pesa y nadie sabe si con esa información que puede encontrar a través de sus redes puede ayudar a un amigo, a un compañero de trabajo a identificar esa situación que esté pasando. Claro que sí. Pueden visitarme en Instagram y Facebook en Epilepsia MD. Ahí básicamente es donde yo digito mis informaciones, pongo gráficos que puedan entender más fácil, y desde el punto de vista médico, si quieren consultar conmigo, yo soy parte del servicio de neurología de CEDIMAT y Plaza de la Salud, y también en consulta privada en CEDIAT, que es en Arroyo Hondo, en la Carlos Pérez Ricard, y estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten, ya sea consejería, no solamente de epilepsia, también servicios de neurología. Así que ahí pueden encontrar a un doctor joven y sobre todo bastante actualizado y muy conectado con todos los avances de la tecnología, ¿cierto? Sí, así es. Tratamos de mantenernos siempre actualizados. Bueno, eso es parte de los retos de la medicina en sí. Doctor, muchísimas gracias por venir a la Caja Verde. Gracias a ti por la invitación y fue un honor de hablar de algo que realmente me apasiona bastante. Se le ve, los ojos le toman un tono diferente hablando de esa especialidad que ha dedicado pues varios años de su vida y que yo sé que mucha gente va a salir más que informada y es con un diagnóstico aliviado luego de salir de su consulta, de que piense de que la vida no se le acaba si se le diagnostica epilepsia. Sí, ¿cierto? así es, la vida continúa y para eso estamos, para ayudarlo a seguir adelante. Gracias, doctor. Un placer por la invitación. Y ustedes, muchísimas gracias por mantener la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes en @lacajaverderd y en @acentotv. Hasta la próxima.